Comenzamos, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, comenzamos. Ella dijo que comenzaba con uno, así que comenzamos. Sí. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos, todas. Con esto les quiero dar la bienvenida al ciclo de capacitaciones online que vamos a hacer a través del equipo del Centro de Prácticas Preprofesionales del Instituto Superior de Servicios Sociales. Este equipo tiene como finalidad, con este primer ciclo de capacitación, dar inicio a una serie de capacitaciones que se estará dando a través de online como modo de capacitación a nuestros docentes y alumnos. Hoy damos paso al tema previsto, la supervisión como dispositivo de aprendizaje en la intervención del trabajo social. En este momento estamos trabajando el equipo, me presento yo, soy la profesora Graciela Mendoza, coordinadora de la carrera de Trabajo Social. Estará con nosotros la profesora María del Carmen Bastazzini, quien estará presentando al disertante, y con el apoyo y la coordinación también de la supervisora y vicerrectora Dora Ayala Ortiz. Gracias, desde ya muchísimas gracias, y lo esperamos en los nuevos ciclos y que puedan disfrutar de Claudio Robles en este primer ciclo de capacitación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos a este ciclo. A mí me toca el enorme placer de presentar a un colega muy apreciado por nosotros, que es Claudio Robles. Claudio Robles es magíster en trabajo social, es docente investigador de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Matanza, es doctorando en trabajo social, es supervisor de trabajadores sociales con una larguísima trayectoria en el campo de la supervisión, tanto de colegas trabajadores sociales como de equipos interdisciplinarios. Ha publicado varios libros, poniendo especial énfasis en el tema de supervisión. Por lo tanto, entiendo que para nosotros va a ser una primer jornada en la cual vamos a tener el enorme honor de contar con los aportes y con la trayectoria de este expositor que va a venir a, de alguna manera, a acompañar nuestras discusiones en el plano de la supervisión de las prácticas preprofesionales. Bueno, esta convocatoria se hizo en ese contexto, como decía la licenciada Graciela Mendoza, y además está abierto a profesionales de trabajo social, a docentes y alumnos de la casa. Así que bueno, comenzamos, le damos la palabra a Claudio, y bienvenido una vez más, con un enorme placer, porque Claudio es una persona muy querida, así que bueno, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. El agradecido soy yo, les doy muchísimas gracias desde mi corazón. Es verdad que nos conocemos desde hace mucho tiempo. He estado allí por la zona, en Corrientes y en Resistencia también en algunas oportunidades, y es un placer que ahora nos podamos encontrar en este espacio. En este encuentro, es verdad, un tanto extraño. Estamos habituándonos a una modalidad de encuentro que no era tan habitual para nosotros y nosotras. La virtualidad se nos ha impuesto como un imperativo, como una exigencia para mantener nuestros lazos y nuestras redes de comunicación. Y singularmente está abriendo nuevas alternativas y nuevas posibilidades. Creo que en ese sentido, la primera, porque realmente no puedo empezar a compartir con ustedes algunas ideas de supervisión
sin referirnos a esta situación tan excepcional que vive Argentina y que vive el mundo, que es esta pandemia del COVID-19. Y creo que esta situación que nos ha llevado a una situación de aislamiento más físico, es verdad, que social, también singularmente ha producido otras posibilidades y otras alternativas. Y creo que ha acentuado todas las alternativas de virtualidad que nos pueden estar muy comunicados también. De manera que para mí es un gusto poder valernos de esta posibilidad. Pensaba en esta idea también que dice alguna canción, todo infortunio esconde alguna ventaja, y también, bueno, tenemos esta posibilidad de facilitar medios y de llegar a lugares donde la presencialidad lo haría mucho más difícil. Así que mi agradecimiento por esta convocatoria. La propuesta es de hablar de la supervisión profesional. Vamos a destinar un tiempito para hacerlo, una media hora más o menos, y después habilitaremos un espacio para preguntas y para consultas. Yo primero querría plantear que entiendo que la supervisión profesional es inescindible de la intervención profesional. Yo vengo pensando desde hace un tiempo que la intervención profesional no se ha terminado si no está registrada, ¿no? Registro en la intervención profesional hace que, diría Osvaldo Marcón, desde Santa Fe, que lo pensado, lo dicho, lo sentido y lo escrito tengan que ser revisados de una manera coherente, ¿no? Y creo que la escritura hace que la intervención profesional pueda finalmente ser redimensionada cuando podemos hacer nuestra evaluación escrita, nuestra evaluación diagnóstica. Estoy pensando también que últimamente que la supervisión también es una parte inescindible de la intervención profesional. Debiera ser una parte inescindible de la intervención profesional, pero singularmente la hemos ido extinguiendo, la hemos ido condenando a la extinción, porque la hemos ido dejando de lado, la práctica de la supervisión se ha ido dejando de lado en la evolución del trabajo social, pero afortunadamente en los últimos tiempos hay como un resurgir de la supervisión. Necesitamos poder pensar nuestras prácticas, reflexionar en torno a nuestras prácticas, en torno a lo que nos ocurre en la intervención profesional, incorporar la dimensión emocional, y para eso es verdad que vamos a tener que hacer un trabajo de problematización de algunas ideas que se han instalado de manera prejuiciosa en el campo del trabajo social, y una de ellas me refiero a esta idea de tender a creer que todo lugar que se habilite a pensar lo subjetivo es psicologizar la vida cotidiana o psicologizar los problemas sociales. Creo que hemos quedado cautivos de una trampa en esta idea de, por no evitar la psicologización de la vida cotidiana o de los problemas sociales, estaremos de acuerdo en que no es lo correcto caer en esa deformación, pero sin embargo se ha creído que cualquier abordaje de lo subjetivo es psicologizar o es caer en psicologismo. Y esto creo que es un error conceptual muy profundo, y creo que es una trampa también muy profunda que nos tendemos en la propia disciplina, quizá como argumento para eludir el abordaje de aquellas cuestiones que la supervisión nos llevan a pensar. Porque supervisarse, y en tal caso ya voy comenzando a plantear qué es lo que pienso de la supervisión, supervisarse es una acción que pone al sujeto de la supervisión en un lugar protagónico. A mí me gusta plantear que no superviso a nadie. Por eso me gusta pensar la supervisión como el psicoanálisis plantea el binomio analista y analizante. A mí me gusta pensar la relación supervisor-supervisante, porque siguiendo la idea freudiana
de que nadie educa a nadie, pero nadie se educa enteramente solo y sola, sino que nos educamos metizados por el mundo. Yo creo que nadie supervisa a nadie y que hay que tener una dosis muy importante de compromiso y de responsabilidad para atreverse a mirarse, a supervisarse. Y el supervisor, la supervisora va a ser quien acompaña ese proceso, pero la supervisión es antes que nada un mirarse así. Y creo que esto por eso exige una dosis de compromiso muy, muy grande. Creo que si pudiéramos pensar los obstáculos que se interponen en la supervisión, yo por eso a uno de los libros que escribí sobre supervisión lo subtitulé, lo titulé Supervisar para qué. Y el subtítulo es Lo oculto tras la resistencia, porque hay razones ocultas que nos llevan a no supervisar nuestras intervenciones profesionales. Y cada cual sabrá cuál es esa razón que le lleva a no supervisar prácticas profesionales. Quizá tenga que ver que la supervisión es un proceso de mirarse profunda e internamente. Y esta tarea es una tarea que no siempre es absolutamente gratificante, aunque los resultados siempre lo son, porque la supervisión tiene un efecto terapéutico, a pesar de que no es ese su propósito, no hay ninguna duda de que la supervisión tiene para quien la ejerce un efecto terapéutico. Nadie sale del mismo modo que entró a una supervisión en trabajo social. Y creo que una de las cuestiones que se ponen en juego en la supervisión en trabajo social está vinculada, y muchas de las demandas que se traen al ámbito de la supervisión están vinculadas a aspectos de nuestros orígenes como profesión. Muchas de las que se plantean como temáticas a abordar en este espacio están vinculados a esas protoformas que estuvieron presentes en la historia del trabajo social, que están vinculadas a la ayuda, fundamentalmente. Una categoría profundamente polisémica, muy, muy ambigua, muy esquiva, porque bajo la categoría de ayudar entran un sinnúmero de acciones de distinto signo y de distinta naturaleza. Pero esta idea de ayudar, que ha estado presente en los orígenes de nuestra profesión, creo que se ha conformado Bourdieu como un hábitus, ¿no? Como lo social encarnado, determinadas prácticas que se vuelven duraderas, se vuelven persistentes, pero no son inmodificables. Bourdieu dice que el hábitus no es eterno, ¿no? Y se puede modificar con nuevas prácticas. Por eso es interesante instalar nuevas prácticas profesionales para crear nuevos hábitus también profesionales y corrernos, en tal caso, de esas imágenes que no nos gustan y que no dan cuenta del sentido que tiene el trabajo social. Sin embargo, si nosotros sondeamos muchos logotipos de las organizaciones profesionales y académicas del trabajo social, tanto en la Argentina como en el mundo, podemos encontrar la presencia de las manos y el corazón como emblema de la profesión. No sé si lo voy a poder mostrar ahora, voy a intentar buscarlo, acá está. A ver si lo ponemos allí, ustedes lo van a poder ver. Observen esto, voy a sacar acá. Observen la cantidad de manos y corazones que están presentes en muchos logotipos de asociaciones profesionales. Y son manos que sostienen al mundo, que sostienen una provincia. Y estas imágenes, creadas por los propios trabajadores y trabajadoras sociales, son creadas desde la propia disciplina. No podemos imputarle a nadie esta imagen representacional del trabajo social. Y esto trasciende a nuestras prácticas. Si esto es lo que nosotros y nosotras decimos que somos, algo de esto se traduce y trasciende a nuestras prácticas profesionales.
De manera que creo que hay que revisar estas prácticas y hay que revisar cómo impactan estas representaciones del trabajo social en nuestras prácticas profesionales. Una práctica vinculada a las tareas de ayuda, una práctica vinculada a las tareas de cuidado. El sociólogo François Dubet dirá, nuestra disciplina, que él la estudia junto con otras, dirá que son profesiones que actúan sobre los otros, ¿no? Estas tareas muy vinculadas a la ayuda y al cuidado. En realidad, la supervisión profesional la entiendo, bueno, deberíamos primero pensar el concepto supervisión. La palabra supervisión no es la que se adecua a lo que pretendemos de esta práctica profesional. Nosotros no podemos pensar una mirada superior sobre ver con respecto de otros. En tal caso es una mirada con otros. Por eso se está instalando esta idea de pensar la supervisión como una covisión. Aunque querría decir que más allá de cómo nominemos a esta práctica, lo importante es qué sentido le daremos a la práctica de la supervisión. Porque como ocurre con algunas otras categorías nominales en el trabajo social, por supuesto que importa y mucho cómo nominamos la realidad, porque eso es dador de sentido, pero no se puede agotar en la forma en que habremos de llamar a esta práctica si seguimos practicando la supervisión de una manera autoritaria o de una manera ejemplificadora, o quien covisiona le va a decir supuestamente al trabajador social o al estudiante de trabajo social qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que ver la realidad, porque el modo en que la está viendo es incorrecto. De manera que esto se suma también a la problematización que tenemos que hacer en general respecto a las categorías. Podemos hablar de niñas, niños y adolescentes hasta el cansancio y no equivocarnos jamás y hacer prácticas conservadoras respecto de los niños, niñas y adolescentes, aunque jamás utilicemos la palabra menor, ¿no? Entonces, la supervisión ha sido pensada en general desde tres modalidades. Se la pensó como supervisión administrativa, como supervisión educativa y como supervisión de apoyo. Son las tres modalidades con las que ha sido pensada y definida la supervisión, más allá de que se puedan mezclar algunas modalidades de una y otro tipo. La supervisión administrativa es la que más se aleja de mi visión de la supervisión, porque impone al supervisor una tarea de control administrativo de la intervención profesional o de la práctica profesional. Aunque es cierto que en la práctica preprofesional hay un aspecto administrativo y hay un aspecto educativo que son indiscutibles, ¿verdad? Hay que cumplir determinados propósitos. En la práctica ya profesional, el supervisor no es el encargado o la encargada de verificar el cumplimiento de las tareas. A mí como supervisor no me importa el cumplimiento de la tarea en sí, sino en tal caso cuáles son las dificultades que impiden la realización de la tarea. De eso tal vez tenemos que hablar. Sean dificultades de orden exterior o dificultades de orden interna también, porque nosotros, como sujetos, también podemos tener obstáculos, llamamos obstáculos epistemofílicos, obstáculos del orden emocional que se interponen en la realización de nuestra tarea. Y esos obstáculos también tienen que ser pensados. Por eso, y será porque también mi formación al trabajo social se ha nutrido de la psicología social, disciplina en la que también me he formado, es que la supervisión entiendo que es el espacio, es la vía regia para habilitar esa lectura no explicitada, no dicha, no manifiesta, que tiene que ver con los aspectos latentes. Donde aparecen muchas veces estas otras cuestiones de orden emocional que impiden y perturban el abordaje de nuestra tarea explícita. Es decir, sin abordar esta tarea implícita
lo veo constantemente en muchos equipos de trabajo junto a quienes yo superviso su práctica profesional. Muchas demandas de supervisión obedecen a los conflictos comunicacionales e interpersonales que existen en los equipos de trabajo de trabajadores y trabajadoras sociales. Y como siempre planteamos, es imposible abordar la tarea explícita que antes no hemos podido abordar la tarea implícita. Es imposible, porque hay un obstáculo ahí que trabajar para ser removido, para que podamos después ponernos de acuerdo en la elaboración, por ejemplo, de protocolos. Entonces, creo que la persona del supervisante es fundamental en este proceso y no hay supervisión posible sin la disponibilidad de ese o esa sujeto o sujeta de la supervisión a poder mirarse, a poder estudiarse a sí misma. Creo que el trabajo que tenemos que hacer es un trabajo de estudio de nosotros mismos. Entonces, tendiendo a una mirada que permita pensar la intervención profesional en su triple dimensión como ya la conocemos. Nosotros y nosotras hemos aprendido que la intervención profesional no es el hacer, lo operativo, la práctica, es un acto de la intervención profesional, pero esa práctica está orientada por una dimensión teórica y además está orientada por una dimensión ético-política. Las tres dimensiones de la práctica profesional tienen lugar en la intervención profesional. Por eso yo concibo la intervención profesional como un espacio de reflexión que nos permita pensar esa triple dimensión de la intervención profesional y poder analizar la relación que siempre opera entre lo instituido y lo instituyente en las prácticas profesionales, para poder pensar de manera conjunta acciones que puedan superar la apariencia de los fenómenos e ir a una lectura más profunda, que vaya a la esencia de los fenómenos, que no quede solo en lo que es aparente. Desde una lectura que tienda a la totalización, a una lectura macrosocial, macrosistémica, holística, pongan el nombre que sus marcos teóricos indiquen o sugieran para pensar esta mirada de naturaleza compleja como tiene que ser el análisis de los problemas sociales. Porque si decimos que los problemas sociales están multideterminados, no podemos creer que el abordaje de un problema social lo vamos a encontrar en un puñado de causas o incluso lo vamos a encontrar en una única disciplina. Por eso cada vez más hablamos de un abordaje interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial. Alejándonos tanto como nos sea posible de estos riesgos que impone el trabajo con otros, que ha sido descrito de diverso modo por diversos autores. Una de esas descripciones la brindan Leukovich y de la Aldea cuando hablan de la subjetividad heroica, cuando la propia profesional cree ser y sentirse indispensable para la resolución de los problemas y se coloca desde un lugar heroico donde nadie mejor que él o ella puede resolverlo, porque nadie mejor que él o ella está para comprometerse en la situación. La subjetividad heroica obviamente anula al otro, lo anula como persona, como sujeto, y lo deja en un lugar cosificante porque hace depender de quién ejerce esa subjetividad heroica. Y también Saúl Cars, desde la filosofía, aunque es casi uno de los nuestros en el trabajo social, él ha pensado que el trabajo social se ha visto caracterizado por tres emblemas que lo llama la salvación, el hacerse cargo y el tener en cuenta, ¿no? Y él plantea que desde la
situación se cosifica al otro. En el hacer en cuenta, tenemos en cuenta al otro como sujeto, pero en el hacerse cargo, perdón, y en el tener en cuenta es aceptar que el otro, que la otra, dice él, vive su propia vida y muere su propia muerte. Esto tiene que ver con el sentido de la responsabilidad y de la libertad que cada sujeto tiene, ¿no? Yo recuerdo la dificultad de una colega que tenía porque la persona que atendía no aceptaba viajar a Buenos Aires o con un cáncer terminal, no aceptaba viajar a Buenos Aires porque allí tenía mejores posibilidades de asistencia y su decisión era no viajar, quería quedarse en su lugar y morir también en su lugar, ¿no? De manera que esto muchas veces se nos hace difícil a nosotros en la intervención profesional y también una supervisión, una buena supervisión tiene que apuntar a que podamos comprender y a crear sujetos autores de pensamiento y sujetos que vivan su propia vida y vivan también su propia muerte en la medida que eso sea posible, ¿no? Entonces, hoy y en el contexto que también nos atraviesa en esta pandemia, creo que nunca más necesario es habilitar estos espacios de escucha, un espacio de disponibilidad. Tenemos que estar disponibles a la escucha de los otros y de sus problemáticas, habilitar espacios para una escucha activa, habilitar espacios para el dolor, porque hay algo que está bastante silenciado en este contexto, y es el miedo. De eso no se habla demasiado, ¿no? Acabamos de hacer una investigación sobre masculinidades y pandemia consultando a 1.000 y piquito de varones sobre la masculinidad. La segunda cuestión que preocupa a los varones tiene que ver mucho con el orden de la incertidumbre, del desconcierto, de la angustia. Sin embargo, no se habla del miedo, y mucho menos se habla del miedo a morir. Entonces creo que tenemos que poder habilitar esto porque nosotros somos quienes podemos contener estas situaciones y tenemos que prepararnos también para poder contener estas situaciones de dolor, estas situaciones de duelo que refieren también a esta situación que vivimos y que nos hace vivir esta nueva enfermedad que nos atraviesa. Para eso es imprescindible que porque nada de esto es posible si nosotros podemos pensar que somos depositarios de relaciones transferenciales. Los otros depositan en nosotros vínculos de su mundo interno, y se vinculan nosotros supervisores cómo se vinculan con esos personajes de su mundo interno. Tenemos que comprender esa situación para poder entender y preguntarnos a quién le habla este sujeto. Un buen supervisor, una buena supervisora, debe preguntarse a quién le habla este sujeto, que no es a mí. Porque si yo me vinculo y me identifico con esa relación, con esa proyección que se está haciendo sobre mí, no entendí de qué venía la cosa. Del mismo modo que si una señora en mi lugar de trabajo está conmigo y yo respondo desde lo que siento, desde la panza, contratransferencialmente, tampoco he entendido de qué va la cosa y seguramente tendré una intervención que resulta desacertada. Yo tengo que poder preguntarme a quién le está hablando este sujeto, que no soy yo, sino quien yo represento en su mundo interno. Para esto, y a mí me gusta mucho trabajar en las supervisiones grupales, yo soy partidario, y esto lo he aprendido también desde la psicología social, a lo que se llaman aperturas abiertas, es decir, una vez instalado el encuadre en la reunión, a guardar silencio desde la supervisión a la espera de que emerja lo que el propio grupo tiene para plantear. Y eso que tiene para plantear, yo nunca sé de qué orden es, porque la realidad es que la supervisión es un espacio que habilita
la emergencia y el tratamiento de cualquier problemática que resulte pertinente a la intervención profesional. Y eso puede ser una cuestión teórica, una cuestión metodológica, una cuestión del orden de la organización institucional donde nosotros nos desempeñamos. Por eso es tan interesante pensar, como dice Sandra Arito, el análisis del contexto institucional donde se insertan nuestras prácticas profesionales y las prácticas de aquellas colegas y de aquellos colegas con quienes supervisamos su práctica profesional. Es muy importante conocer ese contexto, las relaciones de poder saber, la relación sincrónica, el aquí y ahora de esa relación institucional, pero también la relación diacrónica, es decir, cómo se ha ido evolucionando a través del tiempo. Entonces, supervisarse implica, y en esto encuentro infinidad de nexos con la educación liberadora que plantea Paulo Freire, implica un reconocer el propio desconocimiento, entender que todos sabemos y todos ignoramos algo, por lo tanto, decía Freire, todos podemos aprender y todos podemos enseñar, porque él decía, nadie enseña a nadie, ni nadie aprende enteramente solo, como lo decía hace un rato, y entender, y en esto a mí me ha servido mucho la psicología social, que aprender es apropiarse de la realidad instrumentalmente o de un recorte de la realidad para poder transformarme y para poder transformarla. Aprende el sujeto o la sujeto que se apropia de ese aspecto de la realidad y puede transformarse y puede transformar la realidad en ese proceso. Aprender no es un acumular títulos y conocimientos, si no los podemos operativizar en la realidad. Por eso Pillon habla del ECTO, ¿no? Ese esquema conceptual referencial operativo, porque en la medida en que sirve para operar sobre la realidad, sirve para transformarla. Si no, la adaptación es adaptación pasiva. Y él hablaba de un sujeto que se adapta activamente a la realidad para poder transformarla. Por eso planteaba que el sujeto es sano en la medida, o sana, en la medida en que se adapta activamente a la realidad para transformarla. Entonces, y para que vayamos de a poquito cerrando esta primera parte, es muy importante en la relación de la supervisión el lugar que los supervisores y las supervisoras le asignamos al vínculo que establecemos con las personas junto a quienes supervisamos la práctica. Y en esto me apoyo en los desarrollos de Alicia Fernández desde las ciencias de la educación, una autora maravillosa que uno de los libros que ella escribió que se llama Poner en juego el saber, ella dice que es muy importante, hablando de la relación entre enseñante y aprendiente, ella igual que Freire, que hablaba de educador y educando, no habla de maestro y alumno, porque el maestro en realidad no es el que sabe y el que le muestra el camino, sino en tal caso el que explora ese camino que el otro, la otra, el otro tiene que tomar, ¿no? El profeta indica el camino. Un verdadero maestro en realidad explora, permite, acompaña para la exploración de ese camino. Entonces ella dice que más importante que el contenido que se transmite es el vínculo que el enseñante imprime a la relación con el aprendiente. Y acá me parece que es algo absolutamente traspolable al espacio de la supervisión. El vínculo que quien desempeña una tarea de supervisión le imprime a la relación con el aprendiente, con ese otro, esa otra que también está aprendiendo algo, como también lo estamos aprendiendo nosotros desde la supervisión, por supuesto. Pero es ese vínculo el que va a dejar huellas en la figura de ese otro, de esa otra que nosotros acompañamos.
y entonces, desde ese vínculo, vuelvo a traer la categoría de disponibilidad, porque la categoría de disponibilidad es una categoría ética, remite a una categoría ética. Estar disponible para el otro es, diría Ana Quiroga, poder ser continente, y ser continente, y esto es específico de la tarea de un supervisor o de una supervisora, ser continente es albergar el proceso de otros dentro mío para poder decodificarlo y devolverlo para que ese proceso pueda ser comprendido y ser elaborado. Eso es ser continente. Continente es recibir, por eso un supervisor tiene que ser depositario operativo de las ansiedades de los otros. Tenemos que poder comprender eso, y para eso es necesario comprender el fenómeno que recién les mencionaba de la transferencia y la contratransferencia. Esto no nos convierte en psicólogos. No estamos, como algunos creen y algunas creen, que jugamos a ser psicólogos o psicólogas cuando estamos incorporando estas categorías. Estas categorías ya no pertenecen a una disciplina, pertenecen al conocimiento universal. La teoría social no pertenece a los sociólogos, pertenece al conocimiento universal, y todos y todas y todes nos valemos de ella. Y las categorías psicológicas tienen que ser apropiadas por el trabajo social, porque en tanto nos incorporemos no estaremos terminando los mecanismos que se despliegan en la relación que se establece en un vínculo con otros. Bien, y abandonar, diría por último, trayendo también a otra autora del trabajo social, abandonar posturas antagónicas pero ineficaces por igual, que son el mesianismo y el fatalismo, ¿no? Desde el mesianismo hemos creído que como profesión íbamos a transformar el mundo, y que lo iba a hacer yo además, ¿no? O cuando decimos, bueno, no pudieron resolver ese problema porque yo, si interviniera, seguramente podría, esa mirada mesiánica del mundo. Pero la mirada fatalista no es mucho mejor, porque desde el fatalismo, desde una concepción fatalista del mundo, tendemos a pensar que como todo está determinado y hacerle nada queda por hacer al sujeto, entonces como todo está determinado, no me queda más que caer casi en una actitud burocrática de cruzarme de brazos y convertir mi actividad en un sello de goma, donde nada absolutamente es posible de intervención profesional. Creo que tanto el mesianismo como el fatalismo son visiones distorsionadas de la historia y distorsionadas también del trabajo social como disciplina y de las actividades que el trabajo social tiene también como disciplina científica. Y bueno, bueno, creo que no lo mencioné, pero creo que o sí, capaz que lo dije, perdonen, pero ya no recuerdo, para que podamos incorporarnos como sujeto del aprendizaje, tendremos que ser capaces de decir no sé, ¿no? Eh, Sin esta posibilidad de decir no sé, y les quiero mostrar este chiste de Tute, que es mi humorista de cabecera, a ver si lo pueden ver. Es un profesional sentado en su escritorio, lleno de títulos, y dice no sé, ¿no? En todas las acepciones que podamos pensar, este chiste entre comillas, ¿no? A pesar de todos los títulos puedo decir no sé, ¿no? Eh, entonces, si ya con esto sí cierro, y tengamos en cuenta que cuando decimos no sé, y esto no lo digo yo, lo decía José Blecher, un psicoanalista argentino, formador de psicólogos y también de muchos trabajadores sociales que peinamos canas como yo. Él decía que el punto máximo del aprendizaje se puede lograr cuando quien enseña puede decir no sé.
De manera que también tenemos que incorporar esto en la práctica de la supervisión. Un supervisor, una supervisora no es quien sabe todo, no es una figura omnisciente, omnipotente. Esa mirada de la supervisión no tiene que ver en nada con lo que pretendemos en la idea de supervisión. Un supervisor, una supervisora es quien acompaña el proceso de otros y lo acompaña y la acompaña hasta donde esos otros quieren ser acompañados, hasta donde pueden atreverse a indagar acerca de qué les pasa. ¿No? E indaga y genera preguntas más que brindar respuestas. Y en tal caso, estimula para que las respuestas puedan aparecer del propio ámbito, del propio grupo de practicantes, del propio grupo de profesionales en la institución. Bueno, yo en honor a la hora dejaría acá, si les parece, y habilitamos un espacio para preguntas. ¿Les parece bien? Bien. Bien, Graciela, justamente... Graciela, Sí, te pregunto si vos lograste capturar algunas preguntas, ¿sí? Bueno, justamente confío en estoy vos. escribí recién en el Face porque me avivé, digamos, Eh, de decir que comiencen a anotar sus preguntas, así ya ajá, puede Claudio ir respondiendo. Hasta ahora bien, estaban todos muy agradecidos, dando las gracias, Claudio, por el aporte que está haciendo, como decías vos, en este momento. Estamos atravesando, están todos realmente muy agradecidos desde el aporte que estás haciendo como una forma más de poder avanzar y continuar con esto de seguir aprendiendo. Me gustó esto de esto que mostraba todos los títulos, ¿no? Y entonces cada día es ir aprendiendo algo nuevo junto al otro. Entonces ya escribí, estoy por mirar a través de la página porque pedí que me escriban ahí, estoy con el celular y con la computadora, voy a entrar a ver si hay preguntas y si no le estoy invitando a que se anime a hacer una pregunta, porque yo tengo muchas ganas de hacer preguntas, pero por quiero que favor, sean sí. ustedes, digamos, lo que realicen. Por eso te preguntaba, porque yo estoy con un solo dispositivo, entonces me imaginé que habías capturado algo de los comentarios. También Caro nos puede ayudar en esto. Sí, yo estoy con los dos, hablan de que es un genio, enriquecedor la mirada del supervisor y supervisados en el ámbito de las prácticas, estoy leyendo los comentarios, dice, es un placer escuchar lo que expresa junto a aquellas cuestiones que venimos trabajando en la supervisión desde hace años, muy interesante todo, gracias profe, excelente. Bueno, esos son los comentarios que voy leyendo. Acá hay una pregunta que hizo David Leonardo, no la puedo ver. Me voy a mi otra parte si está para que me pase la pregunta. Tengo varias formas de que me pregunten. Acá te leo la pregunta que hizo el alumno porque evidentemente me están pasando, tengo como 2 o 3 equipos funcionando, ¿no? Licenciado, usted te hacía referencia al proceso de apropiación de la realidad para transformar y transformarse. Si a eso le sumamos la presión que se da en la supervisión administrativa por parte de nuestros supervisores en el contexto de las prácticas preprofesionales, ¿cómo se aplica esto a lo que usted refirió de respetar la libertad del otro? ¿Es su deseo de querer quedarse en ese estado, situación? ¿Se entendió? ¿Cómo es esta última parte? La última parte que Dice, decía. la última, dice, por parte de nuestros La pregunta, supervisores, en el la pregunta contexto que formula. de respetar la libertad de otro, en su deseo de querer quedarse en ese estado, guión, situación. Bueno, por eso aclaré
que el tema de la supervisión administrativa es una modalidad muy propia de las prácticas preprofesionales. Quien supervisa las prácticas preprofesionales en realidad tiene que cumplir una tarea administrativa, porque hay que cumplir un determinado programa, hay que cumplir un determinado propósito, hay que alcanzar determinados objetivos, y eso forma parte de lo que es esperable de un estudiante o de una estudiante en las prácticas preprofesionales. Por eso creo que el desafío es poder las prácticas la supervisión de las prácticas preprofesionales más allá de la función administrativa que está presente necesariamente en esta modalidad de supervisión y acercarla más hacia las otras modalidades de supervisión que son la supervisión educativa y aún más que esa, la supervisión de apoyo. Porque en la supervisión educativa también la figura del supervisor es muy central en tanto y en cuanto, podríamos decir, modelo que aporta al otro esos insumos teórico-metodológicos que se supone que el otro no tiene, ¿no? Cuando trabajamos con profesionales esto no es así. O sea, yo no puedo pensar que yo le vaya a decir a ese otro lo que se supone que el otro ya conoce. Por eso, a pesar de que creo que hay una dimensión educativa presente en la supervisión, y yo además no la puedo soslayar, con 25 años de docencia, no puedo soslayar la función educativa también en la tarea de la supervisión. Pero creo que el imponer determinados criterios siempre debe ser objeto de cuestionamiento, ¿no? Cuando un supervisor quiere imponer, decían ahí la pregunta, quiere quedarse con esa imagen, bueno, eso tiene que ser en sí mismo revisado. Y por supuesto, eso que llaman presión, en la modalidad en que yo ejerzo la supervisión, es impensable. Yo, si ejerciera presión en la supervisión profesional, seguramente me estaría equivocando. Cosa que puede ocurrir, por supuesto, porque también nos equivocamos, pero no debiéramos equivocarnos. Un supervisor no puede ejercer esa presión a la que se aludía recién. Bien, tengo otra pregunta, Claudio, ¿sí? Dice Santiago, ¿el término supervisión es correcto seguir utilizando? Porque se hace mucha referencia al concepto de covisión, de poder realizar un trabajo en conjunto con el otro sujeto. En la actualidad, ¿qué término correcto se puede utilizar en el campo de trabajo social? La pregunta es muy pertinente. Si yo tuviera que responder exactamente a lo que pregunta el compañero, y sí, por lo que acabamos de plantear, no deberíamos aceptar que alguien ocupe el lugar de superver, de sobrevolar el conocimiento. No deberíamos aceptarlo. Por eso vuelvo al comentario que había hecho antes. A mí me parece interesante la idea de covisión. Realmente yo sigo hablando de supervisión, pero que podamos problematizar en las categorías que utilizamos. Y vuelvo a lo que decíamos, lo que planteábamos antes. Hay una cantidad de categorías en el trabajo social que no son suficientemente problematizadas. Y una de ellas es la categoría visita domiciliaria. Yo particularmente detesto la expresión visita domiciliaria y lidio todo el tiempo y trato todo el tiempo y lucho conmigo mismo para no decir, y es un esfuerzo permanente, para no utilizar la expresión visita domiciliaria. Ahora, soy consciente de que muchos colegas y muchas colegas que hablan de una visita domiciliaria hacen un uso maravilloso de esa técnica de intervención que para mí no debe llamarse visita domiciliaria. Cuando hablamos de diagnóstico social,
yo estoy seguro de que muchos y muchas y muchos no estamos de acuerdo con que esa es la categoría nominal para definir esta instancia de análisis y síntesis del proceso de conocimiento. Sin embargo, seguimos hablando de diagnóstico o de evaluación diagnóstica. Entonces, me resulta atractiva la idea de poder pensar otra nominación, pero también me resulta atractiva la idea de que más allá de la nominación, revisemos el contenido del que vamos a dotar esa práctica. Porque podemos hacer prácticas muy adaptativas a las categorías más revolucionarias. Perfecto. Tengo otra pregunta, Claudio. ¿Seguimos? Karina quiere saber cuáles serían los desafíos para la supervisión, covisión de la intervención profesional en los tiempos actuales. Bueno, los desafíos son muchos. Seguramente Karina debe pensar algunos propios y sería riquísimo poder ir sumándolos, ¿no? Porque quien pregunta ya tiene una parte de la respuesta siempre, ¿no? Y por eso me interesaría mucho, si tuviéramos tiempo, y si esto fuera una actividad más presencial, decir, bueno, ¿y cuáles son los tuyos? Porque yo empezaría por eso, ¿no? ¿Y cuáles son los tuyos? Porque a partir de allí seguramente que podríamos realimentarnos más para hacer viva esta idea que planteamos de un aprender y enseñar, o como decimos en psicología social, la idea del enseñaje, ¿no? Esta unión entre el aprendizaje y la enseñanza. Yo creo que hoy un desafío que es impostergable es instalar la supervisión y defender la supervisión como una exigencia profesional. Creo que esto es algo que tenemos que luchar. La supervisión, si creemos efectivamente que forma parte de la intervención profesional, debemos luchar para exigirla en nuestras organizaciones institucionales, ¿no? Y principalmente las instituciones públicas. Ustedes saben, porque lo deben vivir, y yo lo conozco también, porque también lo vivo, que quienes supervisan, quienes se avienen a supervisar sus prácticas, mayormente tienen que pagar la supervisión de su bolsillo, porque las instituciones no reconocen la supervisión como algo que hace parte de la intervención profesional. Entonces creo que tenemos que luchar para instalarla y para exigirla como un aspecto, insisto, indisociable de la intervención profesional. Pero nunca esto vamos a poder exigirlo hacia el afuera si antes no nos lo exigimos para el adentro. Si yo no le pude asignar ese valor que la supervisión tiene para mí, va a ser imposible que logremos instalarlo para el afuera. Entonces, que antes tenemos que mirar para adentro qué tan cierto es que estamos demandando ese espacio de supervisión. Y después, por supuesto, buscar buenos y buenas supervisoras que sigan la línea de que la supervisión es un proceso de aprendizaje, no es un lugar donde un iluminado o una iluminada me va a venir a decir lo que tengo que hacer o me va a decir si está bien o si está mal. En tal caso, yo esperaría que me pregunten, ¿y vos por qué lo hiciste así? ¿No? Abandonando esas miradas axiológicas del deber ser. Bueno, mientras que Claudio toma otro matecito, hay otra pregunta para Claudio, dice Ana María. Pregunto, ¿qué puede decir acerca de la supervisión en contexto de aislamiento y con modalidades de intervenciones remotas? Bueno, es una pregunta interesantísima, porque creo que si bien yo soy un poco escéptico de estas lecturas que plantean que esta pandemia nos va a transformar en algo absolutamente diferente a lo que somos, yo soy un poco escéptico respecto de esa mirada. También creo que tenemos que esta pandemia nos está permitiendo
problematizar algunos de esos clichés con los que nos estuvimos manejando durante mucho tiempo, y uno de esos fue la descalificación de toda la virtualidad en las prácticas interventivas. Hoy, hasta las obras sociales reconocen la psicoterapia virtual. Hoy se hace psicoterapia virtual y muchos terapeutas descalificaban esa instancia de psicoterapia. Yo me he resistido y de hecho he dicho que no a las veces en que me pidieron hacer supervisiones remotas. Yo mismo he dicho muchas veces que no, porque entendía que la supervisión tenía que requerir esto presencial. Entonces, creo sí que esta pandemia, afortunadamente, también ha producido, como dice Alain Badiou, un acontecimiento, un hecho nuevo, un hecho inédito que nos obliga a repensar la realidad. Y creo que en este sentido, hoy si tengo que pensar, yo digo, vayamos por todas las formas en que la supervisión resulte posible. Como dice, yo no recuerdo quién lo plantea, ahora no me acuerdo el autor, pero refiriéndose al psicoanálisis dice algo así como, el psicoanálisis en cualquier modalidad, sentado, parado, acostado, en el colectivo, en cualquier espacio es posible pensar en el dispositivo psicoanalítico, ¿no? Refiriéndose a ese dispositivo. Yo creo que también tenemos que atrevernos a pensar distintas modalidades en que la supervisión pueda ser realizada. Así que no descuento, no descarto, mejor dicho, y no descuento, que tal vez a partir de ahora yo pueda avenirme a todo eso que me he resistido durante todos estos años. Gracias, Claudio. Tengo otra pregunta, toma tu mate tranquilo, mientras que yo leo. Acá nos pregunta Noelia, dice, el cambio de paradigma que propone licenciado de renovar el concepto de supervisión por el de covisión, respecto a eso y bajo el sustento de la teórico de Liliana Calvo, quien analiza la covisión, ¿considera usted la posibilidad de instalar la covisión desde el primer año de inserción en las prácticas preprofesionales o considera que es un proceso que va tomando fuerza a medida que evoluciona el proceso grupal? La idea de la covisión, lo que pensamos de la covisión y el lugar que el sujeto tiene como protagonista del proceso de aprender, es algo que podemos hacer desde el jardín de infantes, no antes del jardín de infantes, capaz que es tarde ya si lo hacemos del jardín de infantes, es algo que hay que hacer desde el primer día de vida de un sujeto, ¿no? Una vez le preguntaron bueno, yo ahora no recuerdo si era así, a François Dolto, la psicoanalista François Dolto, cuándo había que decirle la verdad a un niño adoptivo. Y ella dijo, nunca es demasiado temprano para decir la verdad, ¿no? La verdad hay que decirla, nunca es demasiado temprano. Y me parece que en esto pasa lo mismo. No es temprano el primer año de la práctica preprofesional para pensar desde esta concepción profunda y amplia de lo que entendemos como covisión. Creo sí que hay determinadas cuestiones que la hacen un poco más compleja, porque insisto que el supervisor, la supervisora de las prácticas profesionales es un docente, una docente que tiene que cumplir determinados objetivos de aprendizaje. Y en ese sentido puede haber determinadas expectativas que no son exactamente aplicables a la covisión. Por eso me parece que es mucho más aplicable en las prácticas profesionales, cuando ya estamos ejerciendo nuestra profesión de trabajo social. Bien, Claudio. De la misma manera, tengo otra pregunta. Acá nos dice... Sí. Sí, adelante. Adelante, Graciela. Bueno, Santiago pregunta,
habla sobre persona del supervisante y sobre la capacidad de mirarse uno al otro, mirarse a uno mismo. Esto que lleva a la supervisión, esto puede estar relacionado con ese juego de poder que se permite observar en el trabajo social. Yo no alcanzo a entender el sentido de la pregunta. ¿Con qué dimensión del poder Santiago ha pensado esta pregunta? Pero, eh, pero yo creo que, siguiendo a Foucault, el poder no se tiene o no se tiene, ¿no? No es una cuestión de tener o no tener, el poder se ejerce. Y creo que en tal caso, desde ese lugar, la posibilidad de hacer ejercicio de esa capacidad que es inherente a la condición del sujeto, ¿no? Esto que llamamos la capacidad instituyente del sujeto, la capacidad productora del sujeto, la capacidad de protagonismo que un sujeto tiene. Más allá de que seamos sujetos producidos, sujetos determinados sociohistóricamente, no solo somos un sujeto sujetado, sino que también somos, diría, parafraseando la filosofía, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros y de nosotras. No solo somos lo que hicieron de nosotros y de nosotras, sino lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros y de nosotras. Y creo que también a eso apunta la supervisión. Cuando yo pregunto a veces, ¿y ustedes por qué lo hacen de esta manera? Y me han respondido, bueno, porque siempre lo hicimos así, ¿no? Siempre lo hicimos así no significa que haya que seguir haciéndolo, ¿no? Ahí se pone en juego la dimensión instituyente, la dimensión productora que tenemos como sujetos. Bien, Claudio, Santiago te quiere hacer una aclaración que dice, la pregunta de relación de poder lo hice porque en el momento habla de razones ocultas para no realizar la supervisión. Siguiendo con la pregunta anterior, ¿no? Santiago aclara. Sí, sí, por supuesto, yo estoy convencido de que existen multiplicidad de razones ocultas que nos llevan a no supervisar nuestras prácticas profesionales, como también muchas resistencias que impiden abordemos terapéuticos, qué sé yo, más dispuesta a pensarse y gente más resistente a pensarse en términos generales. Ahora, yo creo que a nosotros y a nosotras, profesionales del trabajo social, no nos las mismas condiciones de cualquier sujeto. Nosotros y nosotras que ejercemos una profesión que tiene tanta significación en la relación con el otro, porque como diría mi queridísima Susana Casaniga, lo que hace el trabajador social con lo que hace puede promover ciudadanías o puede cancelarlas, dice ella, ¿no? Y yo agrego que con lo que omitimos hacer, ¿no? O sea que con lo que hacemos y con lo que omitimos hacer podemos promover ciudadanías y autonomías y podemos cancelar ciudadanías y autonomías. Entonces creo que hay una relación de poder intrínseca a cada sujeto y por supuesto que también hay una relación intersubjetiva donde también puede jugar el poder. Y eso es lo que cada supervisor o cada supervisora va a tener que trabajar con muchísima cautela y con muchísimo cuidado por esta idea, para no instalar una concepción bancaria, diría Freire, de supervisión, donde yo te voy a enseñar a vos cómo tenés que trabajar. Bien, gracias, Claudio. Otra pregunta, ¿sí? Alejandra nos pregunta, no me quedó muy clara la postura que deberíamos tomar si la persona no acepta la alternativa que se le propone. Usted mencionó un ejemplo de un colega suyo. ¿Cómo intervenir y respetar la libertad de ese sujeto? Bueno, la libertad de los sujetos de la intervención profesional cuando estamos trabajando con una persona, con una familia, esa libertad sí, no merece discusión, debe respetarse.
uno de los principios rectores del trabajo social es la autodeterminación. O sea que en la medida en que la determinación de ese sujeto no a derechos esenciales, y me refiero concretamente a los niños, niñas y adolescentes, a las personas con discapacidad, a las personas de la tercera edad, a los adultos mayores, en la medida en que no se vulneran derechos, el respeto a la libertad del sujeto, la autodeterminación del sujeto es indiscutible y lo saben muy bien los colegas y las colegas que trabajan con mujeres en situación de violencia familiar. En la medida en que esa mujer no demande una intervención, no queda otra alternativa que seguir acompañándola hasta que pueda demandar una intervención para poder tomar distancia de ese sujeto violento, ¿no? Entonces, la autodeterminación es un principio rector, de manera que en tanto no se vulneren derechos, no hay razón alguna para ir por otro camino que no sea respetar la determinación. Ahora, esto también es importante. Yo como supervisor también tengo ejercicio de mi libertad y yo también puedo en algún momento decir, hasta aquí trabajo con ustedes. Y eso también me parece que es importante. Respetar la libertad de los otros no quiere decir que yo tenga que acordar con la modalidad en que los otros están encarando su intervención profesional. Si yo entiendo que no se han producido avances o que eso resulta contrario a las expectativas de una intervención eficaz, yo también tengo la libertad de decir, yo me corro y no voy a trabajar más con ustedes como supervisor. Bien, gracias Claudio. Tengo la última pregunta. Melissa dice, trabajo con niñes. ¿Considera que se puede abordar las emociones de manera remota o es algo contraproducente? Y sí, yo tengo la misma inquietud y por eso mismo he resistido la práctica de la supervisión por los medios virtuales, porque efectivamente lo presencial aporta elementos que la virtualidad no aporta. Y es verdad que trabajar determinadas cuestiones emocionales a nivel presencial puede resultar riesgoso. Eh, pero bueno, allí también yo confío en la capacidad que cada supervisor, que es un trabajador social o una trabajadora social, tiene para saber cómo intervenir con otro, con otra, no promoviendo acciones que luego serán difíciles de abordar a través de estos mecanismos. Pero creo que yo lo estoy revisando. Creo que en estos contextos son más las ventajas que los perjuicios, en tal caso, que puede tener la actividad remota. Entonces creo que hay que apostar a esto porque bueno, mientras tanto, si no, nos quedamos sin posibilidades de estar con otros. ¿No? Bien, bien, Claudio. Acá Santiago, que te había hecho unas preguntas anterior, dice, no hice bien la pregunta. Me faltó agregar esa frase que dijo, razones, entre comillas, razones ocultas de no realizar la supervisión. Jaja, lo pone. Creo que tendríamos que tener un encuentro con Santiago porque ya hay tantas cosas interesantes que no permiten el espacio, pero bueno, si querés Santiago, estoy dispuesto a que charlemos un poquito más estas cosas que te inquietan. Pero cuando yo hablo de razones ocultas, cuando hablo de lo oculto tras la resistencia, hago alusión a todas esas razones del orden de lo inconsciente o al menos del orden de lo no dicho, de lo que no está expresado de manera manifiesta, que hacen que la supervisión no llegue a nosotros y a nosotras, o que no vayamos a la supervisión, no nos acerquemos a ella. Y creo que tienen que ver con estos aspectos que estamos hablando. Supervisar es un acto que moviliza
siempre es movilizante. Cuando supervisamos nuestra práctica, hay algo que se empieza a movilizar, hay algo que empieza a tomar otra forma, hay algo que empieza a desordenarse, hay algo que empieza a generar algún grado de incomodidad, pero también hay un espacio maravilloso de crecimiento, de aprendizaje, de creación, que también es posible. Y creo que son muchos más, después terminan siendo muchos más los espacios de creación que esos espacios a veces incómodos que tenemos que transitar cuando tenemos que pensarnos. Bien. Siguen Bien. preguntando, Pablo. A ver, más. acá hay una pregunta que me parece que es importante que te están haciendo, que dice, sí, ¿cómo renombrarías hoy a lo que es la visita domiciliaria? Que vos habías hecho referencia, digamos, ¿no? Sí. Para mí eso está claro que la mal llamada visita domiciliaria es una entrevista domiciliaria, es una entrevista en contexto, es una consulta domiciliaria, una consulta social domiciliaria, pero por sobre todas las cosas me gusta pensarla como una entrevista, porque lo que nosotros hacemos es aplicar una técnica con la mal llamada visita domiciliaria. Y la técnica que estamos aplicando es una entrevista, pero no cualquiera, es una entrevista domiciliaria. No es una Bien. entrevista en sede, es una entrevista en contexto, ¿no? Una entrevista en el contexto social donde la persona vive. Creo que esa es la denominación, para mi gusto, más apropiada. Sí, la más Bueno, acertada. la última pregunta, Sí. anteúltima pregunta, lo hace José, que dice por qué en la supervisión del profesional muchas veces se deja fuera o no se tiene en cuenta la supervisión que se realiza, que realiza el usuario acerca de nuestro accionar, siendo que esto provoca muchas veces barreras para alcanzar el objetivo de la intervención. Hay algo que no logré entender, porque habla de la supervisión que realiza el usuario respecto de nosotros. Sí, sí, sí. Así dice, ¿por qué la supervisión del profesional muchas veces se deja afuera o no se tiene en cuenta la supervisión que realiza el usuario acerca de nuestro accionar? Bueno, el Siendo, usuario, nosotros, los sujetos, los ciudadanos, las personas que nosotros atendemos, no nos supervisa, no hace, bueno, exacto, eso superviso, ¿no? Yo acompaño el proceso de supervisión, pero el usuario no nos supervisa a nosotros, hará una evaluación probablemente de nuestro desempeño y lo bien que haríamos en poner atención y una escucha activa a esa evaluación que a veces los sujetos de la intervención realizan sobre nuestra intervención profesional, ¿no? Eh, me parece, me parece muy interesante y deberíamos, por supuesto que deberíamos poder escuchar todas esas evaluaciones, todas esas opiniones, como yo particularmente en cada final de cuatrimestre les pido a los estudiantes que hagan una evaluación del dictado de la materia, pongan una nota a los profesores, que hagan una evaluación del desarrollo de los contenidos, de las dinámicas, y que nos evalúen a nosotros, ¿no? Porque eso me parece que es entender el lugar que tenemos todos en el proceso de aprender. Yo también, por supuesto que yo también aprendo, ¿no? Eh, y en este sentido, no sé si queda alguna pregunta, pero quería decir algo ya, si teníamos que cerrar. ¿Quedó alguna pregunta, Graciela? una última nomás, nada más cortita. Bueno, vamos con la pregunta y después cerramos con esta Tengo algo yo reflexión. también, ¿eh? Tengo Sí, algo yo también la para pregunta marcar. es, o sea, ¿qué pasa cuando vos comenzabas hablando, hablabas de que a veces el supervisor no interpreta la lectura esa, ¿no? La lectura no explícita. Y entonces esto no nos permite remover el obstáculo. ¿Qué sería en estos Ujú. casos, Claudio? Esa pregunta es mía. ¿Qué sería qué, ¿Qué Graciela? se haría? ¿Qué se haría cuando no se remueven esos obstáculos? Y cuando no se remueven esos obstáculos, nos quedamos
desde la psicología social decimos que quedamos en pretarea. La pretarea la hacemos los propios trabajadores sociales o el propio supervisor. Cuando ese obstáculo no se remueve, quedamos en un como sí de la intervención. Si viéndolo o no pudiéndolo ver, ¿no? No pudiendo ver ese obstáculo o viéndolo, no contribuimos a su remoción, a su elaboración, estamos contribuyendo a una acción resistencial. La pretarea es eso, es dar vuelta, hacer como si trabajáramos cuando en realidad no estamos trabajando. Entonces, un supervisor nunca puede aliarse a esa actitud resistencial, nunca puede aliarse. Y en ese sentido hay que marcarlo de modos que cada cual pueda hacerlo y con el estilo que cada supervisor lo puede hacer y con las técnicas y los recursos más diversos que hemos podido aprender, desde las preguntas, el señalamiento, la interpretación, el humor. Hay muchas estrategias para poder mostrar eso que está obstaculizando, que es del orden de lo latente y que en la medida en que no se remueva, sigue empiojando la cancha, como decimos. Bien. María, te dejo. Sí, yo no quiero perder la oportunidad de rescatar esto que traías, es un concepto que aportaste y que creo que tiene que ver con toda tu trayectoria, por eso lo has podido ir trabajando para hoy estar diciendo esto, ¿no? Que es la categoría de la subjetividad. Vos decías incorporar esta categoría de la subjetividad en nuestro desarrollo o en nuestras intervenciones profesionales, en tanto que nosotros no lo tenemos incorporado. Hace rato me vengo preguntando esta cuestión de la categoría subjetividad, porque pareciera patrimonio de la psicología, ¿no? A partir de trabajar mucho con psicólogos, empecé a preguntarme esto, porque si nosotros trabajamos con sujetos, ¿cómo no vamos a poder trabajar, no vamos a poder tener como eje el tema de la subjetividad, sin que esto sea psicologizar la intervención, como decías vos? ¿Podés Así ampliar un es. poquito eso? Sí, yo creo que, bueno, vuelvo sobre esto que estás comentando vos misma ahora, María del Carmen. Creo que es imposible no incorporar la dimensión subjetiva. Si nosotros y nosotras pensamos que los problemas sociales están multideterminados, eh, y sea desde de la perspectiva que lo miremos, eh, no podemos excluir el lugar fundante que cada sujeto tiene en aquello que le ocurre, ¿no? Llamémoslo de las diversas maneras que lo podamos llamar. Llamémoslo libertad, una libertad que por supuesto es restringida, que es relativa, pero que es libertad también al fin, ¿no? Y esa libertad, esa responsabilidad está presente y es una característica propia del sujeto humano. Entonces, esa es otra categoría que en tal caso tendremos que discutir. Se cree que pertenece a una disciplina. Bueno, probablemente lo que seguramente nosotros no vamos a hacer es hacer un análisis intrasubjetivo de la situación, porque eso es propio de un campo disciplinario que no es el nuestro, ¿no? Bueno, Pichon Rivière él subtituló a su libro Del psicoanálisis a la psicología social, porque todo su proceso justamente fue de lo intrasubjetivo a lo intersubjetivo, ¿no? Pasar desde ese proceso de la eficacia de las relaciones intersubjetivas. Pero el lugar que el sujeto tiene en la intervención es importantísimo, independientemente a veces insisto, de la perspectiva que se lo mire. Pero siempre en las perspectivas teóricas está presente ese lugar del sujeto. Porque si no, tenemos que aceptar la inexistencia del sujeto y la inexistencia de la libertad. Y más allá de que la libertad pueda ser, insisto, acotada y relativa, la libertad está presente y cada sujeto hace uso de esa libertad. Como diría María Lucia Martinelli, los pueblos se encuentran en las condiciones de sometimiento, las condiciones para su liberación.
Ujú. Aún en las condiciones de mayor sometimiento, es posible encontrar la posibilidad de liberarse, ¿no? Sí, Bien, no bien, tenemos más bien. preguntas. Lo que te quería marcar, que es justamente lo que estás viendo en pantalla, es la vicerrectora, Dora Ayala Ortiz, quien te dice muchas gracias, que es un placer escucharte, como tus aportes son siempre claros y prácticos. Dodi, como la llamamos en el instituto, es la vicerrectora, pero también es supervisora de un centro de práctica dentro del Hospital de Salud Mental San Francisco de Asís. Con ellas conformamos este equipo conjuntamente con la profesora Bastasini, que es el inicio de un ciclo de capacitaciones online o dentro de la virtualidad, a fin de que nuestros colegas, nuestros profesores, nuestros alumnos, sigamos aprendiendo, como decías vos, Claudio, yo creo en esto de que siempre estamos tratando, yo a mis alumnos también les suelo decir esto de aprender cada día con el otro, es como que a veces tenemos que incluso deconstruirnos para volver a construirnos, ¿no? De eso se trata y es justamente por esto lo que iniciamos con la profesora Bastasini, este ciclo de capacitación que continuaremos con otros disertantes. Bueno, yo no me queda más palabras que mil gracias, Claudio, por tu buena voluntad, por tu predisposición de siempre. Tuvimos la oportunidad de tenerte presente en el instituto, en una jornada. Esperamos que cuando todo esto pase pronto, ¿no? Pueda estar de nuevo con nosotros y desde ya, en nombre de todo el equipo de la comisión directiva y del consejo consultivo, desearte salud, paz y lo mejor para vos y tu familia. Gracias, Claudia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Yo me siento profundamente agradecido. Muchas gracias y también veo ahí ¿cómo se llama? La foto que tenía Dodi, que era un lapacho, seguramente un lapacho florecido, Sí, esos lapachos sí, hermosos que tengo fotografiados de sí, la costanera, esa vista sí. tan maravillosa, pero tan hermosa, de manera que yo soy el agradecido. Eh, y, y lo que quería comentarles, dos cositas. Uno es esto que recién vos planteabas, Graciela, que este trabajo junto a los otros, es eso, es un trabajo junto a los otros, con les otros, no es un trabajo para, no es un trabajo por, no es un trabajo contra, Claro, ni claro. hacia. Casi todas las preposiciones no sirven para hablar de este trabajo que hacemos en la supervisión y el trabajo que hacemos en el trabajo social. Es un trabajo con los demás y las demás. Es un trabajo desde los demás y las demás, desde las propias capacidades y posibilidades que los otros tienen. Y bueno, y en este momento que estoy viendo también algunos agradecimientos que están apareciendo por allí, algunas personas, ahí apareció recién Mariel, una persona muy querida también por mí, una compañera también muy querida por mí. Yo lo que les quiero decir en este sentido, ahí está Mariel de nuevo, que eh, yo también soy, eh, soy producto de todo eso que he aprendido junto a todas las personas que aquí me están dando sus gracias. Creo que mi aprendizaje es producto de todo ese proceso de acompañamiento. Yo estoy absolutamente convencido de esto. Creo que cuando yo digo que el agradecido soy yo, créanme que no estoy exagerando. Lo que yo he podido aprender ha sido gracias al encuentro con cada una de esas personas a quienes he venido acompañando desde el aula, desde las instituciones en las que trabajé o desde el espacio o los grupos que vengo acompañando en la supervisión. De manera que yo les agradezco a ustedes esto que han podido hacer de mí. Así que muchas, pero muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes Muchas en gracias, particular, Claudio, muchas Graciela gracias. Y y seguro que Carmen. tus conceptos los estaremos retomando, repicando en reuniones posteriores que van a caer en un muy buen en un terreno
es bien fértil, ponelo con seguridad eso. Eso es lo que Bueno, estoy diciendo María, no quería dejar de destacar que realmente también un saludo especial a todos los supervisores que te están viendo, a todos los supervisores de Centro de Prácticas Preprofesionales, que este grupo que te mencionaba antes, estamos trabajando desde el inicio porque con esta situación tuvimos que rearmarnos, como decís vos, y empezar de nuevo a poder construir espacios de cómo trabajar con esta situación. Y como decía vos, bueno, siempre se encuentra en espacio con el equipo de colegas muy, muy reflexivo, estamos logrando llevar adelante un trabajo muy interesante. Por eso, principalmente quiero destacar y saludar a todos los colegas, principalmente supervisores, que son parte de este equipo. No quiero dejar de mencionarles porque sin ellos no estaríamos acá, ¿no? desde Sí, ya, seguro. desde ya. Bueno, Bueno, tenemos mucho Claudio, que seguir pensando. Ojalá que esto sí, seguro. sea un semillero que haya permitido abrir una pregunta, una inquietud, una duda, una reflexión. Si eso lo pudimos lograr, yo creo que la tarea está fecha, ¿no? Así que Sí, agradecido totalmente. una vez más. Gracias, Karina, gracias a vos. Karina, ahí te veo saludando. Un beso grande, Cari. Saludos, Karina. Saludos a Claro, todos los que nos están acompañando. claro, claro. Bueno, No muchísimas me gracias. olvide, Claudio, el Poder Legislativo del Chaco, la Cámara de Diputados, declaró de interés esta charla. En algún momento te haremos llegar, ya sea por correo, por WhatsApp, tenemos que llegar, porque la Cámara de Chaco, de la provincia de Chaco, a pesar de que estamos en corriente, Chaco lo declaró de interés provincial a esta ciclo de capacitación que estamos realizando. Bueno, y felicitaciones, inmensas felicitaciones, por eso vuelvo sobre lo que decíamos antes, cada infortunio esconde alguna ventaja y creo que, bueno, que también este aislamiento físico necesario, eh, que nos impone algunas restricciones, también nos habilita otros descubrimientos, ¿no? Y uno de ellos son estos encuentros. Ustedes han visto que hay tantas actividades que se están ofreciendo de manera virtual, que yo creo que también es una democratización del saber, porque esto lo que permite es democratizar el conocimiento, llegar a más gente que la que se puede llegar a través de una actividad presencial que a veces encima hay que pagar. Entonces creo que es una oportunidad maravillosa para poder socializar el conocimiento y para que sigamos aprendiendo. Así que sigamos adelante. Vamos a Bueno, salir, por supuesto que sí. Gracias, fortalecidos totalmente, sí, 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 gracias, seguro, Claudio. seguro. Y muy importante Bueno, lo que Claudio, Chao, esto chao, gracias, es gracias. chao, el chao, gracias. posibilidad. Así que desde ya, abrazos y muchísimas gracias. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Ahí te Una buena comenta, tarde de espacio de mates. compartir. Sí. Estoy leyendo, sí, sí. Sí, sí.